Descubrí que mi esposa me engañaba con un millonario. Su esposa me contactó. Vamos a destruirlos. Ella perdió su carrera y él terminó en la cárcel. Permíteme preguntarte algo que todo hombre teme. ¿Qué harías si descubrieras que fuiste el último en enterarse de que tu esposa te engaña? ¿Si te tragarías el dolor o si algo dentro de ti finalmente se rompería? Tengo 38 años y estaba sentado en una cafetería del centro de Denver, mirando un café americano ya frío, cuando una mujer impresionante ocupó la silla de enfrente. Llevaba un traje impecable, un anillo de bodas que valía más que mi camioneta y unos ojos cargados de un daño silencioso. Se inclinó hacia mí y soltó sin rodeos: «Tu esposa sale con mi marido», antes de dejar caer una carpeta sobre la mesa con fotos, recibos de hotel, registros de hora y entradas a un edificio de lujo donde Valeria aparecía en cada toma, sonriendo como si yo no existiera. 12 horas antes de que esa mujer se sentara frente a mí, mi vida todavía parecía normal en un suburbio al sur de Denver, garaje para 2 coches, césped aprobado por la asociación de vecinos y la bandera del vecino ondeando en el frío, el tipo de lugar donde la gente saluda al pasar y todos fingen que nada pasa. Dentro de casa, Valeria estaba en la isla de la cocina con una chaqueta formal, el portátil abierto y el teléfono en altavoz mientras decía: «Sí, Bruno, enviaré la presentación antes del almuerzo, lo sé, es una propuesta importante». Era el mismo nombre y el mismo tono del cliente de alto nivel al que llevaba meses persiguiendo. Serví café, deslicé una taza hacia ella y le dije buenos días. Me dio un beso rápido sin levantar la vista y respondió que lo sentía, que estaba enterrada de trabajo y que ya charlaríamos el fin de semana. Le dije que estaba bien, agarré mi almuerzo, las llaves y me fui a la planta donde trabajaba como técnico en una empresa de energía renovable, sueldo decente, buenos beneficios y el tipo de empleo por el que me había partido la espalda durante años para pagar exactamente esa casa, esos ahorros y ese futuro que se sentía seguro y cómodo. Mientras manejaba por la autopista, me repetía que todo estaba bien y que dejara de darle vueltas, aunque había un nudo en el estómago que no soltaba porque notaba algo raro en su voz, en nuestras mañanas y en el silencio que se había instalado entre nosotros. Lo escuchaba, solo que elegía no preguntar. La verdadera ruptura no fue en aquella cafetería, sino en la oscuridad de las 2:47 de la madrugada, en la casa donde pensé que envejecería. La habitación estaba en silencio, la caldera zumbaba y el viento golpeaba las ventanas mientras Valeria dormía a mi lado con el brazo cruzado sobre mi pecho como siempre. Por un segundo todo pareció casi en paz, hasta que su teléfono se iluminó en la mesilla. No estaba espiando, la pantalla simplemente brilló en la oscuridad y el mensaje quedó ahí, en el centro: «No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí otra vez. Me hace sentir tan vivo». B. Mi cerebro buscó excusas: chat grupal, número equivocado, es una broma, pero el pecho se me vació de golpe. B. Solo había un Bruno en su vida, el cliente exigente que explicaba todas las noches tarde y los mensajes de «no me esperes». Valeria se acercó más, respirando lento y oliendo a una colonia que yo no usaba. Yo me quedé mirando el techo con el corazón retumbando, fingiendo que quizá lo había leído mal, porque en ese instante entendí que no estaba listo para conocer la verdad. Así es como un hombre termina siendo el último en ver morir su propio matrimonio. Apenas dormí después de ese mensaje. Cuando sonó la alarma, los ojos me ardían y la garganta me raspaba como si hubiera tragado vidrio toda la noche. Afuera caía esa lluvia gris de invierno de Denver, mitad nieve, mitad aguanieve, golpeando la ventana mientras hacía café con manos que no dejaban de temblar. Valeria entró envuelta en su bata, el pelo recogido como cualquier otra mañana, me besó el hombro y abrió la nevera sin notar que mi mundo se había corrido 3 centímetros. Dijo que tendría un día largo porque Bruno quería repasar la campaña esa noche y que probablemente trabajaría hasta tarde otra vez. El nombre me apretó el estómago, pero forcé la mandíbula y respondí que lo entendía, que hiciera lo que tuviera que hacer. Su teléfono vibró en el mostrador y lo puso boca abajo sin mirarlo. Ese gesto me dijo más que cualquier mensaje. En el estante, nuestra foto de boda me miraba, 2 chicos enamorados, sin anillos todavía, sin secretos. La usé de escudo y me repetí que exageraba, que los buenos maridos confían y que estábamos bien. Tomé entonces mi primera decisión real: elegí callarme. La negación me duró medio día. En la planta seguía viendo el mensaje cada vez que parpadeaba, resonando entre el zumbido de los generadores y el clic del ratón mientras mis compañeros preguntaban si estaba bien. A la hora del almuerzo el marido aún quería creer que era un malentendido, pero el ingeniero ya había tenido suficiente. Al llegar a casa no encendí la tele, me senté en la mesa del comedor, abrí el portátil y hice lo que mejor sé: solucionar problemas. Nuevo archivo de Excel, cronología Valeria. Empecé a meter fechas de memoria, noches tarde,
cenas con amigas, copas con clientes, el viaje sorpresa a Portland, y luego revisé el estado de cuenta de la tarjeta compartida, restaurante caro del centro, hotel de lujo, aparcamiento en estación central, nombres que había oído y lugares a los que nunca había ido con ella. Añadí mi propio calendario, turnos extra, viajes de trabajo, y el patrón saltó claro: martes, jueves, sábado. Sus noches fuera coincidían exactamente con las noches en que yo no estaba en casa. Mirando esas filas y columnas, el estómago se me enfrió. Ya no era presentimiento, era un sistema roto. Y por primera vez lo admití, algo estaba realmente mal. Una vez visto el patrón, el nombre de Bruno no me dejó en paz, así que lo busqué. Bruno Ríos, desarrollador inmobiliario de Denver, fotos sonrientes en inauguraciones, artículos que lo llamaban visionario, abrigo a medida, dientes perfectos y esa postura de rico que dice que las reglas no van con él. Y su esposa, Victoria Rojas, siempre con vestido largo, sonrisa medida y diamantes que podrían pagar mi hipoteca. Desplacé sus publicaciones etiquetadas: Estación Central, restaurantes caros, el mismo condominio de lujo una y otra vez, y entendí que no era una aventura de hotel, tenían un nido, y Valeria formaba parte de él. Una grieta lleva a otra. Abrí la carpeta compartida de viajes y encontré confirmaciones que olían a humo: conferencia en Chicago, taller en San Diego, todo alineado, hasta que apareció: confirmación de reserva. Hotel de lujo, Denver, sin vuelos, un fin de semana bloqueado como retiro de cliente. Suite presidencial, 2 noches, servicio a la habitación para 2, cuenta de bar de alguien que bebe para olvidar. Adjunta venía la foto de 2 copas chocando frente a una ventana que yo conocía y sobre la que habíamos bromeado diciendo que estaba fuera de nuestro alcance. Ella lo había llamado cena con el cliente. Tomé capturas de todo: facturas, cargos, aparcamiento, y dejé de repetirme que confiaba en ella. La verdad era que llevaba años evitando la evidencia. La mañana siguiente mentí en el trabajo, dije que estaba enfermo y me quedé en casa. Limpié la mesa, extendí portátil, extractos, calendarios y notas adhesivas. Escribí: León, Valeria, Bruno, Victoria. Dibujé líneas entre nombres con fechas debajo: martes, jueves, sábado, hotel, restaurante, estación central, y círculos rojos que parecían blancos. En el centro subrayé 2 veces: las acciones tienen consecuencias. Miré el desastre y admití que nadie iba a arreglar esto por mí. Si quería la verdad, tenía que rescatarme yo mismo. Al mediodía la casa estaba demasiado callada y mi teléfono vibró con un número desconocido de Denver. Contesté. Era Victoria Rojas, voz tranquila y acostumbrada a mandar. Dijo que su esposo trabajaba con mi esposa y que teníamos que hablar, que llevaba tiempo observándolos y que tenía pruebas, fotos, fechas, lugares, con Valeria en todas. Propuso vernos en una cafetería del centro. Miré mi mapa de notas y acepté. La vi apenas entré: abrigo a medida, botas caras, pelo perfecto y una calma de quien ya quemó el pánico. Se sentó, dejó un portafolios de cuero entre nosotros y lo abrió sin preámbulos. Fotos de Valeria y Bruno entrando y saliendo del condominio como si fuera su casa. Su mano en la cintura baja de ella, registros de horas con horas extra marcadas a bolígrafo. Sentí el mismo golpe de las 2:47, pero más fuerte. Esto era rutina. Le pregunté por qué me lo mostraba. Me sostuvo la mirada y respondió que no quería cierre, quería justicia, y soltó la palabra que lo cambió todo: aliados. No hubo rodeos. Sacó una memoria USB negra y la dejó sobre la mesa. Era un grabador de teclado, se instalaba una vez en el ordenador de casa y capturaba cada tecla, contraseñas, correos, mensajes. Le dije que era ilegal. Ella ni parpadeó: el ordenador era de ambos, yo pagaba el internet, tenía derecho. Llámalo área gris si eso te ayuda a dormir. Me froté el anillo de bodas hasta que dolió y admití que era un marido al que le habían mentido, que además estaban robando tiempo y dinero de sus empresas. Cogí la memoria, cerré el puño y dije que conseguiría lo que necesitaba. La llevé en el bolsillo todo el día diciéndome que no la usaría, hasta que Valeria llegó, se quitó los tacones, me dio un beso rápido y anunció que olía a oficina, que se ducharía y que saldría otra vez porque Bruno quería otro repaso esa tarde. Subió, cerró la puerta del baño y el agua empezó a correr. Me senté al ordenador de casa, el mismo donde planeábamos vacaciones y pagábamos facturas, y conecté la memoria con la mano temblando. No hubo advertencias, solo un destello y mi corazón en la garganta. 5 minutos después la desconecté, la guardé y me sequé el sudor de las palmas. Ella bajó con el pelo mojado, brillo de labios y una sonrisa de «no me esperes». Cuando la puerta se cerró detrás de ella,
Supe que ya había cruzado cualquier línea que juré no cruzar. La primera vez que entré al panel del registrador las manos me temblaban de frío. Era una página blanca con líneas de marcas de tiempo y teclas. Al principio, nada, listas de la compra, Netflix. Luego abrió un Gmail que nunca había mencionado y los mensajes me arrancaron la piel. Sigo pensando en tus manos sobre mí en esa cama de hotel. Me hace sentir viva de una manera que él nunca lo ha hecho. Reserva el restaurante caro el jueves. Él trabaja tarde. Coincidían exactamente con los cargos de la tarjeta y las facturas que su agencia enviaba a la empresa de Bruno por horas que en realidad pasaba follando. Una selfie en el espejo, sus manos en su cintura, sonrisa despreocupada. Todo era simple y brutal, traición más fraude. El ingeniero tomó el control. Saqué todo a la mesa, portátil, estados de cuenta, capturas del grabador de teclas, historial de ubicaciones del teléfono, y lo alineé fecha por fecha, mentira por mentira, hasta que escribí en el margen: Valeria me está haciendo dudar de mi realidad. Porque cada vez que yo preguntaba algo, ella me llamaba paranoico. No estaba loco, ella borraba huellas. Victoria empezó a mandarme fotos de su investigador privado, Valeria y Bruno entrando y saliendo del edificio como si fuera su casa de verdad. Guardé todo en una carpeta llamada No ignorar y la respaldé 2 veces. Mirando ese archivo entendí que si lo ponía en manos de un abogado no solo les dolería, les prendería fuego al mundo. La siguiente llamada de Victoria fue directa. Le había pasado todo a su abogada. No era solo infidelidad, era malversación y fraude, y eso cambiaba las reglas. Bruno estaba a punto de cerrar el proyecto más grande de su vida ante el Consejo Municipal. La agencia de Valeria iba a recibir un premio gordo que llevaban meses publicitando. Si los golpeábamos al azar se recuperarían. Había que golpear cuando más tuvieran que perder. Ella ya tenía lista una reunión especial de junta y una queja ética completa con todas mis capturas y sus fotos. Ahora tocaba esperar el momento exacto. No solo revelamos la aventura, dijo Victoria en voz baja. Sostenemos un espejo y dejamos que sus propias elecciones los aplasten. No respondí durante un buen rato, luego hice la única pregunta que importaba. ¿Cuándo? Ella contestó sin dudar que el próximo jueves. Lo extraño de la traición es que el exterior puede seguir pareciendo completamente normal. Unas noches antes del jueves nos sentamos uno frente al otro en nuestra propia mesa de cocina, con cajas de comida para llevar entre los dos y la televisión murmurando al fondo como si nada en nuestras vidas estuviera incendiándose. Valeria apenas levantó la vista del teléfono cuando anunció que tenía noche de cliente importante, que Bruno quería repasar la propuesta otra vez y que podía hacerse tarde. Era el mismo guión pulido por meses. Le dije que lo entendía y mi voz sonó demasiado firme. Subió a cambiarse. Minutos después bajaron los tacones sobre la madera. El perfume quedó flotando y me dio un beso que no aterrizó en ningún lado. Cuando sus luces traseras desaparecieron por el camino de entrada, me quedé sentado en la camioneta con el motor apagado. Abrí la aplicación de localización y vi su punto deslizarse hacia el centro hasta detenerse exactamente en Estación Central, en el edificio de lujo. Podría haberla llamado en ese momento, confrontarla y terminarlo rápido, pero la dejé creer que su actuación aún funcionaba, porque a veces lo peor que le puede pasar a un mentiroso es que dejes de avisarle que ya sabes todo. Sentado allí en la camioneta, mirando mi propia casa oscura como si yo fuera el extraño, algo dentro de mí se rompió de una vez. Recordé cada turno extra que había aceptado para que pudiéramos salir adelante, cada fin de semana en el que dije, yo me encargo, porque eso es lo que hace un hombre confiable. El año que me perdí mi propia cena de cumpleaños porque una turbina explotó y yo era el único que podía arreglarla, mientras ella me enviaba una vela de emoji y el año que viene será. Yo había construido una vida para 2 y ella había vivido una vida para 1. En algún punto dejé de preguntarme si quería esa vida y solo me concentré en mantenerla funcionando. Bajé la vista al teléfono. El nombre de Victoria esperaba en la pantalla. Mi pulgar dudó un segundo y luego escribí, estoy dentro hasta el final. El mensaje se envió, otra línea cruzada, y en el resplandor frío del tablero entendí que ya no era el hombre que ella creía que podía seguir engañando, ni tampoco el hombre que había sido. Me estaba convirtiendo en alguien a quien nunca debería haber subestimado. Después de ese mensaje todo se organizó rápido. Mi parte eran los números y las cronologías. Reuní cada estado de cuenta, cada factura, cada correo al que podía acceder sin hacer ruido, y construí carpetas de finanzas, viajes y mensajes, donde cruzaba sus horas facturables con cargos de hotel y sus gastos de empresa con entretenimiento de cliente. Todo encajaba demasiado perfecto para ser casual. El lado de Victoria era más pesado. Su abogada redactó quejas formales, una para la junta del grupo empresarial detallando cómo Bruno había canalizado gastos personales por cuentas de la empresa.
y otra para la agencia de Valeria explicando cómo ella había facturado su aventura como trabajo. Marcamos fechas en un calendario compartido, reunión de la junta confirmada, anuncio del premio de la agencia confirmado, confrontación en el edificio de lujo el mismo jueves por la noche. En medio de una cadena de correos, Victoria escribió, pongámosle un nombre a esto, Operación Consecuencias. Miré esa palabra más tiempo del necesario, sonaba fría, pesada y exacta. Durante meses ellos habían escrito el guión, por primera vez nosotros sosteníamos la pluma. La noche antes de que todo explotara, la casa se sentía rara, demasiado callada, como si ya supiera lo que yo todavía no quería decir en voz alta. Estaba enjuagando platos cuando Valeria se acercó por detrás, me rodeó el pecho con los brazos y se quedó ahí más tiempo del habitual. Me tomó por sorpresa porque no lo hacía desde hacía meses. Dijo contra mi espalda que sabía que había estado abrumada, pero que estábamos bien, ¿verdad? Ahí estaba la grieta en su actuación, o quizás solo culpa. Me di la vuelta. De cerca olía levemente a una colonia que no era mía, atrapada en su pelo o en la bufanda, y el estómago se me apretó. Le dije que estábamos bien con una voz suave y casi convincente. En el espejo del pasillo nos vi a los dos parados cerca, con los ojos sin encontrarse del todo y cada uno escondiendo una guerra distinta. Por un segundo pensé que años después ese sería el momento que se repetiría en mi cabeza. Ella preguntando algo cuya respuesta ya sabía, y yo dándole un consuelo que ambos sabíamos falso. La mañana del jueves mi teléfono vibró antes de la alarma. Era Victoria preguntando si podía hablar. Salí al garaje, cerré la puerta y el aliento se me empañó en el frío. Fue directa. Esa noche Bruno creía que cenarían tranquilos en casa. Su abogada estaría allí con los papeles de divorcio. Él entraría esperando vino y afecto y se encontraría los papeles. Pregunté por Valeria y me explicó que ella lo esperaba en el edificio de lujo a la misma hora de siempre, que él no aparecería y que yo sí. Por un instante no pude hablar. Solo miré las herramientas del banco de trabajo que había usado para arreglar todo en esa casa excepto esto. Victoria bajó la voz y me dijo que la junta se reuniría a las 9 de la mañana siguiente y que la queja ética llegaría al correo de la agencia antes del mediodía. Era la ventana, y después de esa noche ya no habría marcha atrás. Colgamos, entré, encendí la impresora y vi salir página tras página que metí en una carpeta sencilla que ya no parecía papel, sino un arma cargada. Esa tarde Valeria llegó con una bolsa de plástico balanceándose y anunció que había traído tailandés, que comiera rápido porque tenía una gran revisión esa noche. Nos sentamos a la mesa, el vapor subía de los tazones y el olor a albahaca y lima llenaba el espacio entre nosotros. De lejos parecíamos cualquier pareja cansada cenando antes de otra noche larga de trabajo. De cerca vi que le temblaba un poco la mano al tomar los palillos. Le pregunté si estaba bien, dijo que solo cansada, cliente importante, noche importante, y soltó una risita que no llegó a los ojos. Escribió un mensaje sin dejarme verlo, en camino, no puedo llegar tarde. Terminé mi comida, llevé los tazones al fregadero y dejé correr el agua mientras ella agarraba las llaves y decía en la puerta que no la esperara, que podía hacerse tarde. Respondí que no lo haría. La puerta se cerró con un clic suave que retumbó en mi pecho, cogí el abrigo, la carpeta y salí también, ella hacia la vida que creía haber construido y yo hacia la que iba a destripar. El centro estaba mitad hielo, mitad aguanieve. Cuando entré al garaje de Estación Central sudaba sobre el volante aunque la noche cortaba. Seguía una pareja hasta el ascensor, fingí pertenecer. Subí el 28 donde la alfombra era demasiado suave y el aire demasiado cálido para lo que venía. Encontré la 2807. Había luz debajo de la puerta. Respiré hondo. La carpeta pesaba. El pasillo zumbaba en silencio como si el edificio contuviera la respiración. Llamé 2 veces, firme. Escuché sus pasos. Luego su voz, ¿Bruno? El pestillo giró, la puerta se abrió de par en par y ahí estaba Valeria con un vestido negro que nunca le había visto, maquillaje perfecto, pelo perfecto y la sonrisa ya empezada que murió en cuanto me vio. Pasó de coqueta a impactada y asustada en un segundo. León, susurró. ¿Qué? ¿Cómo? No la empujé, solo levanté la carpeta entre nosotros y dije que las preguntas las hacía yo. Se hizo a un lado sin querer y entré. El lugar era exactamente como lo había pagado con las facturas. Bonito, caro, temporal. 2 copas de vino en la encimera, botella abierta, jazz bajo desde el techo. Todo listo para una noche que ya no iba a suceder. Cerró la puerta despacio, como si retrasar segundos pudiera cambiar algo. León, ¿puedo explicar? Empezó. Puse la carpeta en la mesa, la miré a los ojos y solté las palabras que llevaba cargando semanas. Necesitamos hablar. Nos quedamos ahí respirando fuerte. Abrí la carpeta y arriba del todo puse la impresión del hotel de lujo, suite presidencial,
2 noches, aquella conferencia de la que me trajo una taza. Sus ojos recorrieron la página y volvió a mí, dijo que era trabajo. Puse encima el restaurante caro con 2 principales y 2 copas un jueves que coincidía con mi turno extra. Luego las capturas del calendario con martes, jueves y sábado resaltados junto a las ubicaciones GPS del edificio. Y por último los correos y las facturas donde sus horas facturables a la empresa de Bruno coincidían exactamente con las marcas de tiempo en que le escribía que sus manos la hacían sentir viva. Mis manos estaban firmes y mi voz también, años arreglando sistemas rotos, solo recitando evidencia. Su rostro se derrumbó y susurró que simplemente había sucedido, que nunca quiso que llegara tan lejos. Negué con la cabeza y dije que un accidente de auto simplemente sucede, pero esto lo había elegido cientos de veces. Se hundió en el borde del sofá perfectamente vestida mientras su vida ardía. No lo entiendes, dijo con voz temblorosa. Contigo siempre ha sido seguro, estable, cómodo, y estoy agradecida, lo estoy, pero con él me siento viva, vista, emocionada. Necesitaba algo más que cuentas pagadas y césped cortado. Aterrizó justo en el centro de mi pecho. Cada turno extra, cada cumpleaños perdido, cada yo me encargo se volvió de repente el remate de un chiste cruel. Apreté la carpeta hasta que los bordes me cortaron los dedos. Los ojos me ardían, pero la voz me salió fría. Quería oír eso de su boca, no en un mensaje para él. Nos miramos, ella esperando que me rompiera y yo dándome cuenta de que no lo haría. Mi teléfono vibró, era Victoria. Papeles de divorcio entregados. Solté el aire que había retenido todo el año y le dije en voz baja que la esposa de Bruno también se había sentido viva con él hasta hacía 5 minutos. Le pasé el móvil, leyó, sus labios se movieron sin voz y el color se le fue de la cara. Victoria, susurró. Sí, su esposa. Me miró con algo feo creciendo detrás de los ojos y preguntó cómo sabía yo eso, cómo. Le dije que llevábamos semanas trabajando juntos. Retrocedió como si la hubiera golpeado. El tacón enganchó la mesa, la silla cayó con estrépito y ni se inmutó. Gritó que su esposa y yo los habíamos espiado, que nos habíamos aliado para destruirlos. La corté, nosotros no habíamos reservado los hoteles ni escrito esos correos, solo habíamos dejado de mirar para otro lado. Por primera vez pareció genuinamente asustada, no por perderlo a él, sino por entender que el juego que creía dirigir ya se le había vuelto en contra. Recogimos la silla en silencio como quien limpia después de un accidente doméstico en vez de una vida destrozada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con voz pequeña. Ahora empacas una maleta y encuentras donde dormir esta noche. Su cabeza se levantó de golpe y propuso terapia, reconstruir. Dije que no, sin alzar la voz. Había terminado de vivir en una casa fingiendo que no sabía lo que sabía. Se acercó buscando al hombre con el que se casó, dijo que sí me había amado, que todavía. Negué con la cabeza, amaba la vida, la seguridad, el plan B, pero no me había amado lo suficiente para ser fiel, y ese es el único amor que cuenta en un matrimonio. No quedó nada más. Cogí la carpeta, abrí la puerta y salí al pasillo donde la luz era más cruda. Detrás de mí empezó a llorar, no me volví. El pestillo cerró, la nieve caía pesada fuera de la ventana borrando todo en blanco. Esa noche ella volvió a casa, yo dormí en el sofá. A las 7:30 su teléfono del trabajo sonó en la cocina, número desconocido de la oficina. Contestó en altavoz. Habla Valeria. Era Recursos Humanos y el Comité de Ética. Habían recibido una queja formal sobre su conducta con el cliente Bruno Ríos y sus registros de facturación. Quedaba suspendida de inmediato pendiente investigación. La voz siguió con políticas y pasos siguientes mientras su cara se quedaba sin sangre. Cuando colgaron miró la pantalla como si fuera a disculparse y luego me miró a mí. ¿Estás feliz ahora? No había lágrimas, solo rabia y pánico. No respondí, serví café, añadí crema, removí. La cuchara sonó demasiado fuerte. Mi teléfono vibró, Victoria avisando que la votación de la junta era ese día y otro dominó estaba a punto de caer. La junta se reunió esa tarde. Yo estaba en mi cocina limpiando un mostrador que ya estaba limpio cuando Victoria llamó desde el coche. Estaba hecho, remoción unánime, efectivo inmediato. La auditoría había confirmado la malversación, hoteles, cenas, el apartamento, todo pasado por cuentas de empresa. Estaba fuera del cargo, sin autoridad para firmar y los legales ya hablaban con la fiscalía. El memorándum interno saldría en 1 hora, para mañana toda la industria lo sabría. Colgamos y me quedé sentado con el café enfriándose, viendo la nieve. En algún lugar del centro un hombre que se creía intocable tocaba el suelo. No sentí alegría, solo un silencio pesado, como el que queda cuando un edificio termina de derrumbarse. En cuanto colgó la llamada de ética,
Valeria giró hacia mí y gritó que la había espiado, que espiar a su propia esposa estaba enfermo. Dejé la taza y dije que no había espiado, que solo habíamos documentado lo que ella esperaba que nadie viera nunca. Soltó una risa amarga, que Victoria y yo estábamos obsesionados, que esto nunca había sido ética sino venganza. Le dije que yo había querido verdad y, una vez que la tuve, justicia. Gritó que le había arruinado la carrera. Respondí con calma que ella se la había arruinado y que yo solo había dejado de limpiar sus desastres sin saberlo. Me miró esperando que me quebrara como el viejo león. No lo hice. Empaca tus cosas. Te vas hoy mismo. Su cara pasó por miedo, rabia y pánico, porque entendió que el hombre que siempre pensó que la protegería era ahora el que ya no podía manipular. Esa noche debería haber sabido a Victoria. Los mensajes de Victoria llegaban como partes de guerra, Bruno con su abogado, discutiendo cargos, fuera de sí completamente, Imperio derrumbándose ladrillo a ladrillo, pero en mi cocina solo había silencio, agua tibia y platos que no necesitaban lavarse. La silla de Valeria estaba vacía, su maleta había cerrado con clic, su coche había salido del camino sin una palabra. Miré esa silla demasiado tiempo. Me había repetido que cuando llegara este día me sentiría triunfante, fuerte, el buen hombre que dejó de ser manipulado. En cambio solo me sentí cansado, porque a veces la justicia no sabe a ganar, sabe a sobrevivir la explosión que otro provocó y quedarte parado en el silencio que queda después. Unos días después, entre abogados, correos y horas de silencio que pesaban demasiado, Victoria envió un mensaje. ¿Cena? Deberíamos hablar como personas reales, no solo como co-conspiradores. Eligió un lugar pequeño, junto al canal, nada elegante ni ruidoso, solo cálido, mesas de madera gastada, el tipo de sitio donde la gente intenta sentirse normal otra vez. Ella ya estaba allí cuando entré, sin abrigo de poder, solo suéter, vaqueros y el pelo recogido, se veía más pequeña sin la armadura. Pedimos, hablamos del trabajo, del clima, de cualquier mierda que no fuera lo que habíamos hecho. Era raro, como usar músculos oxidados. Sobre 2 copas de vino casi vacías, pregunté por fin. ¿Siempre fue este el plan, Victoria? ¿Destrucción total, o fue creciendo? No apartó la mirada. Al principio solo quería pruebas para un divorcio limpio. Luego vi el rastro del dinero, las mentiras, como me hizo sentir loca por sospechar. No quería drama, León. Quería justicia de la que de verdad cuesta algo. Y le creí. Llegó la comida, ninguno comió mucho. Hubo una pausa de las que o te vas o sueltas lo que llevas dentro. Victoria dejó el tenedor, juntó las manos y miró la mesa. Hay algo que no te he dicho. Su voz sonaba como si pisara hielo fino. Me enderecé. Está bien. Tomó aire. Bruno intentó quitarse la vida anoche. Las palabras tardaron en entrar. Tuve que repetirlas en la cabeza antes de que el cuerpo reaccionara. Cuando lo hizo, la silla se volvió fría de golpe. ¿Qué? Se tomó un puñado de pastillas en su oficina. El asistente lo encontró, llamó al 911. Está estable, se recuperará físicamente, pero... El ruido del restaurante se apagó. Platos, voces, música, todo lejano. Por primera vez desde que empezó esto, el peso cambió de sitio, no desapareció, solo se repartió distinto. Nos quedamos mirando la nada, el mismo pensamiento encima de la mesa. Nosotros no los obligamos a engañar, pero habíamos apretado el botón para que todas las consecuencias cayeran a la vez. Y ahora había sangre, quisiéramos o no. Sé honesta, dije. ¿Crees que nos pasamos? Victoria miró por encima de mi hombro, como repasando la película entera a toda velocidad. Tal vez, dije yo, ahorrándole el esfuerzo. No solo sacamos a la luz una infidelidad. Les volamos las carreras, la reputación. Ahora él está en una cama de hospital. Ella volvió a mirarme, cansada pero firme. Ellos tomaron las decisiones, León. Nosotros no les metimos las pastillas en la mano. Recordé las 2:47 de la mañana, el resplandor del teléfono, el momento exacto en que pude haber mirado para otro lado y no lo hice. Alargué la mano por encima de la mesa. Ella dudó un segundo y luego dejó la suya encima, dedos entrelazados. Los dos soltamos el mismo aire largo al mismo tiempo. No podemos deshacerlo, dije. No. Solo decidir qué hacemos ahora. Y los dos sabíamos que no íbamos a correr a salvarlos. Después de esa cena las consecuencias siguieron solas. La fiscalía pidió los archivos de la auditoría interna. La abogada de Victoria reenvió todo, gastos, correos, el rastro que habíamos construido juntos. Bruno ya no era solo un marido infiel, era un posible acusado. En la agencia de Valeria llegó la carta formal, violación de ética, mala conducta,
revisión de terminación. Recursos humanos quería declaración, legal quería sus dispositivos. La carrera por la que había peleado 10 años colgaba de un hilo. La abogada de Victoria me metió en una llamada. Tenemos base para ir a por daños civiles de los dos. Estrés emocional, daño financiero. Podemos hacer que les duela mucho más si quieres. Por un segundo me gustó la idea. Luego vi a Valeria en la cocina vacía con una caja de cartón y a Bruno despertando en un hospital que no era suyo. No. Basta. Ya hubo suficiente daño. No los perdonaba. Solo estaba harto de que sus elecciones siguieran marcando mi próximo movimiento. Lo físico del final de un matrimonio es brutal. Un sábado saqué toda la ropa de Valeria del armario, vestidos que nunca le había visto, zapatos todavía en caja, perfume enganchado en las perchas. Doblé lo que pude, empaqueté el resto, etiqueté cada bolsa con mi letra clara de ingeniero haciendo el último inventario. Un cajón todavía olía a ella, lo limpié 2 veces y me quedé sentado en la cama más tiempo del necesario. Borré listas compartidas, reinicié el Wi-Fi, desactivé el uso familiar. Uno a uno, los hilos se cortaron. Compré sábanas nuevas de camino a casa, lisas, sin historia. Esa noche la casa estaba tan callada que retumbaba. Sin mentiras zumbando, sin secretos trepando por las paredes. Solo espacio. Demasiado. Ya un tipo que te tragas si no aprendes a llenarlo otra vez. Después, cuando el polvo legal bajó un poco, Victoria y yo seguimos hablando. Al principio logística, abogados, fechas, declaraciones. Luego un mensaje suyo una mañana, sin drama hoy, solo café. Nos vimos en un sitio cerca de mi trabajo, sin carpetas. Suéter sencillo, moño flojo, parecía una vecina cansada más que la estratega de hielo. Hablamos de todo menos de ellos. Películas malas de los 90, la vez que casi me quedo congelado en un sendero por idiota. Historias que no tenían nada que ver con traición ni juzgados. En algún momento nuestras manos quedaron tan cerca que era más raro no tocarlas. Giré la palma hacia arriba, ella la tomó. Alivio puro, sin palabras. Por primera vez no planeábamos la ruina de nadie, solo probábamos una pregunta sencilla y peligrosa. ¿Y si nos elegimos sin la ira de por medio? Meses después los golpes finales llegaron como titulares. Un sábado por la mañana, café en mano, vi el nombre de Bruno en la portada local. Desarrollador de Denver enfrenta prisión federal por malversación. De 2 a 5 años. El condominio de lujo salía mencionado, nada más. Sin nombres de nosotros, sin nombres de ellos. Caída limpia. En el móvil, correo de un excompañero de la agencia de Valeria. Audiencia de ética la próxima semana. Podía perder la licencia entera. Leí los dos, cerré el periódico, puse el teléfono boca abajo. Afuera la última nieve se derretía del tejado en láminas lentas. Los canalones goteaban constante. Me quedé en la ventana viendo el blanco volverse agua y solté el aire que había retenido todo el año. Esto era el final. Ni victoria ni derrota, solo el resultado exacto de lo que habían elegido. Por primera vez no sentí ganas de añadir nada. Una tarde, después de reírnos por mensajes de películas pésimas, Victoria escribió, ¿y si intentamos una cita de verdad? Sin hablar de venganza, solo nosotros. Miré la pantalla demasiado rato y respondí, ¿te das cuenta de que ya nos vimos en lo peor, no? Me mandó un emoji riendo y un, exacto. Cero sorpresas, solo honestidad. Nos encontramos en Estación Central, justo donde nuestros matrimonios habían muerto en silencio. Esta vez no había condominio secreto. Solo 2 cafés, 2 abrigos y un pasillo largo de ladrillo viejo. Caminamos, hablamos de música, de trabajo, de que ninguno sabía ya cómo ser normal, pero queríamos aprender. En algún momento deslizó su brazo bajo el mío como si siempre hubiera sido así. No hace falta definirlo todavía, dijo. Solo aparecer. Asentí y sentí algo nuevo en el pecho, no ira, no revancha. Solo una esperanza pequeña y constante de que quizá pudiéramos construir algo real sin hacer daño a nadie más. 6 meses después, el ruido se apagó del todo. Bruno recibió poco menos de 3 años. El artículo decía que asintió mirando al suelo, como si ya hubiera cumplido la mayor parte dentro de su cabeza. Valeria perdió la licencia tras la audiencia. Sin drama, solo una puerta que se cerró. Ninguno de los dos me produjo alegría. Solo equilibró la balanza. Para entonces, Victoria y yo vivíamos juntos en un piso normal de Denver. 2 cepillos en el lavabo, listas de la compra en la nevera, su taza siempre en mi lado del mostrador. Silencio de verdad por primera vez. Una mañana fría y soleada nos paramos frente a la ventana mirando la ciudad que lo había visto todo.
Algunos dirían que fue venganza, dije. Ella se encogió de hombros. Otros dirían justicia. La miré, cicatrices incluidas. O quizá, dije, es el tipo de amor que tuvimos que ganarnos a base de golpes. Ya has oído toda mi historia, así que dime, ¿tú cómo lo llamas? No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.